Amados y amadas, que Dios los bendiga grandemente en este día. Recordemos que su palabra es fiel y verdadera. Quiero tocar un tema de trascendental importancia que muchos cristianos se están viendo involucrados en este tiempo, y es un tema de alerta roja, alerta máxima, que hay que salir huyendo, que es la práctica del culto al horóscopo. Este es un tema de mucha importancia y que para muchos es un tema normal. El tema es que es una prohibición de Dios la consulta a la astrología. Es una prohibición de Dios la consulta al sol, a la luna y al movimiento de los astros. Es necesario entender esta práctica y sus consecuencias. La astrología, partiendo, es el estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por otra parte, el horóscopo y la carta natal son métodos de predicción no demostrados, basados en la posición arbitraria de los astros en el momento del nacimiento. Y por tercer concepto, idolatría, que es la práctica religiosa en la que se le rinde culto a un ídolo. Es necesario entender que Dios prohíbe este tipo de prácticas. Cada vez que consultás al horóscopo, Aries, porque querés saber con quién te vas a casar, querés saber cómo te va a ir económicamente, querés saber qué va a pasar con vos en el futuro. Cada vez que haces ese tipo de consultas, estás cometiendo pecado de idolatría, estás dándole la espalda a Dios y te estás condenando a vos mismo porque te estás alejando cada vez más de Dios con estas prácticas. Deuteronomio capítulo 17, versículo 3 dice: que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice Dios. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, dice así: no sea que alce tus ojos al cielo, viendo al sol y a la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Vemos que Dios prohíbe la consulta a los astros. Vemos que Dios prohíbe este tipo de consultas y sus consecuencias son terribles. El pueblo de Israel había consultado a los astros. El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Y vemos en Jeremías capítulo 8, versículo 2, lo siguiente: presten atención. Y los esparcirás al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. El pueblo de Israel se había postrado ante estos ídolos, había consultado, los habían amado, se habían postrado ante ellos, le habían preguntado y habían dejado de lado a Dios. Y la Biblia en San Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única verdad es Jesucristo. Lo demás es mentira. La astrología es una herramienta usada por el diablo para apartar al mundo de la verdad. Que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todos nosotros tengamos perdón de pecados y por sobre todas las cosas, vida eterna. La consulta a los astros, la consulta al horóscopo es una práctica 100% satánica que no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el cristianismo, y es una práctica que Dios rechaza en su totalidad. Como dijimos, cuando una persona rinde culto a un ídolo, está practicando idolatría. Y quiero ir cerrando y leer las Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice lo siguiente: pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de azufre y fuego, que es la muerte segunda. Si estás consultando el horóscopo,
Si cada día consultás al horóscopo porque querés saber cómo te va a ir, si querés entender qué va a pasar con el futuro, déjame decirte una cosa, que estás cometiendo pecado de idolatría y Dios condena ese pecado y a la persona quien lo practique. Por eso es importante entender la consulta al horóscopo y sus gravísimas consecuencias, porque lo único que hacen es confundirte y apartarte de Dios, porque es una práctica 100% satánica que no tiene nada que ver con Dios, ni con la verdad de Jesucristo, ni con la vida de Jesucristo, ni con el único camino verdadero que es Jesucristo. Si tenés dudas, si no sabés qué va a pasar con tu vida, yo te invito en este día a acercarte a Jesús si es que no lo conoces y podés aceptarlo en tu corazón. Si estás apartado, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y si nunca escuchaste hablar de estos temas y practicabas el horóscopo, este culto satánico, porque hay que llamar las cosas por cómo son, hay que llamar las cosas por su nombre. Es un pecado gravísimo, es un acto gravísimo, pero estás a tiempo de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios. Quizás no sabías, quizás nunca nadie te lo había dicho, pero ahora lo sabes. Ahora lo entendés. Y es algo muy delicado y no es para tenerlo a menos. Es un tema muy delicado que lo único que hace nos aparta de la verdad de Jesucristo y nos pierde más en las mentiras del diablo. Por eso, si en este momento estás escuchando el mensaje y cometiste esta práctica, pedile perdón al Señor, reconocelo en tu corazón. La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia es la palabra de Dios. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, vamos a tener la guía que necesitamos. Cuando Jesucristo en un momento habló con sus discípulos antes de su crucifixión, Jesús les dijo: yo me voy a ir, pero tranquilos, mi Padre, que es Dios, mandará al Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso, cada vez que uno acepta a Jesús en su corazón y lo reconoce como el Dios de su vida y pide perdón por sus pecados, el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida para que tengas vida eterna. Y también manda Dios a su Espíritu Santo para que more dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, pasás a ser templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te va a consolar, es quien te va a guiar. Y el futuro, nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar mañana con tu vida? ¿Qué va a pasar mañana con mi vida? ¿Qué va a pasar más tarde con mi vida? Ni siquiera yo lo sé. Yo sé lo que voy a hacer en un rato. Voy a cocinar. Pero si la voluntad de Dios es otra, se hará como Dios lo dice, no como yo lo disponga. Yo no sé qué va a pasar mañana con mi vida. Ni vos sabés qué va a pasar en un año o dos con tu vida. El único que sabe eso es Dios. Nadie más lo sabe. Por eso, y la Biblia describe al diablo como padre de mentiras. Como padre de mentiras. Por eso, tené cuidado a quién estás consultando. Y humillémonos delante de la presencia de Dios, que Él es nuestro único refugio. Él es nuestra guía. Él es quien nos abraza con amor y nos dice: tranquilo, que todo va a estar bien, yo soy tu escudo. Por eso en este día yo te invito a que leas la palabra de Dios, a que invites a Jesús en tu corazón y a que empieces a congregarte en una iglesia cristiana evangélica y caminar por el camino verdadero, por el camino de vida y por el camino de verdad que es Jesucristo, único camino que lleva al Padre. Amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga grandemente en este día y bueno, será hasta el próximo video. Muchas bendiciones. Amén.